Decía Han Morgenthau, padre del realismo político, que la política internacional, como toda política, es una lucha por el poder. Una lucha que, sin embargo, siempre busca vestirse de moralidad. El derecho internacional es un campo fascinante. Es ese punto donde la filosofía, la política y la moral se encuentran para intentar poner orden al caos global. No es solo un conjunto de tratados, sino una conversación milenaria sobre cómo deberíamos convivir sin destruirnos. Por eso es que en este nuevo episodio de El sentido de las cosas, queremos hablar de la geopolítica bajo la lupa de los principales acontecimientos que suceden en la actualidad. Analizaremos la relación entre Venezuela y Estados Unidos, un vínculo que ha mutado de la confrontación abierta a una sigilosa diplomacia de pasillo. Nos preguntamos, ¿estamos ante el triunfo definitivo del pragmatismo sobre la ética? ¿O es acaso la validación de lo que Michel Foucault denominaba la biopolítica? Es decir, el poder técnico moviendo sus hilos tras los recursos y el petróleo. Asimismo, pondremos la mirada en los acontecimientos del Medio Oriente que ponen una vez más tela de juicio la eficacia del derecho internacional y el verdadero alcance de la diplomacia en tiempos de guerra. Para entender este tablero donde convergen intereses económicos, sanciones y alianzas estratégicas, nos acompaña una de las mentes más lúcidas y experimentadas de la diplomacia venezolana, el embajador Julio César Pineda, quien ha representado a Venezuela en naciones claves como Corea del Sur, Kuwait, Libia y Emiratos Árabes Unidos, lo que le otorga una visión privilegiada sobre los nexos entre energía y poder. Bienvenido. Bienvenido a este programa El sentido de las cosas, para comprender qué está sucediendo hoy en Venezuela y qué está sucediendo en el mundo. Gracias al doctor Cándido Ramírez. La larga experiencia que hemos tenido, sobre todo en el Medio Oriente, nos permite hablar con cierta sinceridad y a la vez con cierta firmeza. Yo he venido advirtiendo a los medios de comunicación que estamos a punto de una tercera guerra mundial, que es distinta a la primera y la segunda, que fueron con armas convencionales, porque aquí los actores implicados, tanto Estados Unidos como Israel, Estados Unidos ha declarado, y lo sabemos, tiene el arsenal más grande del mundo junto con Rusia, pero Israel también se sabe que tiene el arma nuclear. E Irán puede tener suficiente uranio enriquecido para hacer un daño a Israel, y un misil de Irán a Israel son 10 minutos. Y si hay una guerra mundial, un misil de Rusia hacia Estados Unidos tardaría media hora, pero la nube radioactiva estaría sobre toda América Latina, incluyendo Venezuela. Por eso es tan preocupante la situación actual, y ya está progresando esa guerra con objetivos ya no solamente entre Israel e Irán y Estados Unidos, sino que han tocado a Chipre, con lo cual ha reaccionado Inglaterra. Hoy España se implica mucho más, Francia ha dicho que va a desarrollar la energía nuclear, y el tema es gravísimo porque para nosotros que estamos tan lejos también es preocupante, porque una guerra nuclear también estaría la nube reactiva sobre América Latina. Afortunadamente los que tienen energía nuclear como Brasil y Argentina, que tienen reactores de 1000 megavatios, han declarado que nunca van a lo militar, y por ahora estamos protegidos para no implicarnos en ese conflicto, y lo mejor es estar al margen de esto, pero seguir los acontecimientos como usted ha hecho. Embajador, ¿en qué punto se encuentra hoy la diplomacia entre Venezuela y Estados Unidos? Importante esa pregunta porque ha habido un cambio de orientación. Tenemos ahora nombramientos de mejores diplomáticos de carrera, como por ejemplo nuestro embajador que va ahora a Washington, fue alumno nuestro en la Escuela de Diplomacia en Venezuela. Incluso estando yo embajador en Corea lo recibí, y él era asistente del canciller Ochantich. Es una persona que conoce la diplomacia y es garantía de buenos resultados. En América Latina han nombrado también de diplomáticos de carrera, incluso para el Departamento de Estados Unidos y Europa. Es un joven que conoce bien los idiomas, no es del gobierno, eso es un símbolo de que tiene que abrirse a todos los sectores importantes. Y lo que ha venido ocurriendo son un cambio muy importante. Además, Estados Unidos, estamos en el área de influencia, no podemos estar en contra ni confrontados, y creo que la presidenta con prudencia ha ido llevando, ya primero fue la ley de hidrocarburos, la reforma que abre al capital extranjero, da seguridad jurídica, vienen inversiones extranjeras, y ahora ayer anunciaron que también van a considerar la ley de minas. De hecho, está el secretario de Justicia de Estados Unidos acá,
Y hemos visto inclusive presentación de credenciales de nuevas embajadas, como lo hizo la semana antepasada el embajador de Qatar, la embajadora de Nicaragua, el embajador de Italia, y la presentación no con cartas credenciales porque no es embajadora, la representante de Estados Unidos. Pero ya la embajada funciona, van a abrirse los consulados de Estados Unidos en Venezuela y de Venezuela a Estados Unidos, con lo cual se favorece a muchísimos venezolanos para sus trámites y sus papeles. Yo creo que las relaciones están bien, de respeto, de dignidad, de soberanía de los estados, pero no podemos ignorar a los Estados Unidos como nadie. De Gaulle decía en una oportunidad que en las elecciones del presidente de Estados Unidos debería votar todo el planeta, porque esos presidentes van a estar sujetos a decisiones que a todos nos conllevan a tener una opinión. Por eso es tan importante, al margen de la controversia, las buenas relaciones con respeto y dignidad. Y en este marco, ¿qué importancia tiene el alivio de las sanciones para Venezuela con el gran acuerdo energético suscrito entre Venezuela y Estados Unidos? Es fundamental y creo que tú has hablado en otro programa sobre esto y lo he visto en televisión cuando te han entrevistado. Sin sanciones pues ya tenemos posibilidad de vender nuestro petróleo y ahora más, porque el hecho de que el estrecho de Hormuz, que es por donde sale entre el mundo árabe y el mundo persa todo el petróleo, el 20% del petróleo y el 15% del gas mundial está cerrado. Ya hemos visto cómo la gasolina ha subido en todos los estados del mundo, en España, en Estados Unidos mismo, y el petróleo venezolano se convierte en factor fundamental y vendrán muchos dólares, mucho más de lo que hemos recibido, y ahora que han repotenciado la industria petrolera, vamos a tener un país mucho mejor. El gran filósofo italiano Antonio Francesco Gramsci decía que hay un viejo mundo que no termina de morir y hay un nuevo mundo que aún no termina de despertar. Llevado esto a la práctica, ¿qué ya hace falta para que se den las reaperturas oficiales de las embajadas entre Caracas y Washington? Además él decía que en ese mundo, entre el nacer y el gestarlo y poder estar en la realidad, en la vida misma, hay los dolores de parto. Yo creo que hemos sufrido nosotros los dolores de parto de una transición y vamos a ese nuevo mundo. Igual que los europeos, la Segunda Guerra Mundial, Italia quedó destruida, y Francia también, y Alemania, y han logrado tener ahora niveles altísimos de desarrollo. Yo creo que estamos dando los pasos convenientes. La reforma en la ley de hidrocarburos es otra realidad nueva, que nos lleva a ser más cercanos a Qatar o Emiratos Árabes Unidos que a Libia de Gaddafi. Yo fui embajador 3 años en Libia y fui 3 años embajador en Kuwait, y son dos modelos distintos. El rentista estatista de Gaddafi, que fracasó, y el modelo exitoso de Qatar, que ahora lo copiamos prácticamente con la nueva ley. Por eso ese camino se abre con grandes perspectivas y grandes oportunidades. Y lo importante es lo que tú estás haciendo con estos podcasts, informar de la realidad mundial, que vayan. El pueblo necesita más cultura, más sabiduría, y que pueda opinar sobre estos temas, y creo que estamos en ese camino. Ahora, embajador, usted conoce muy bien el mundo árabe por su experiencia como embajador. ¿Qué hace falta? ¿Por qué no se ha logrado la paz entre Irán e Israel? ¿Qué hay más allá de bueno, primero tiene que lograrse la paz entre los árabes y los persas, que son musulmanes, pero Persia es de la línea chiita, es decir, en Persia hay la versión de que tiene que ser el gobernante descendiente de Ali, el cuarto emir que tuvieron los árabes después de la muerte de Mahoma en el 630. Y entonces están esperando una especie de mesías y son muy conservadores. Por eso la confrontación entre Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita es sunita y Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y el mundo es 80% sunita. De hecho, la mezquita que está en Caracas es 12 millones de dólares donados por Arabia Saudita para los sunitas, y en el mundo tienen grandes expresiones. Entonces en este momento hay una guerra interna por religiones entre sunismo y chiismo, pero en esto Estados Unidos es aliado de los sunitas y enemigo de los chiitas. Cuando estaba el Shah de Irán había una buena relación con Estados Unidos, pero la revolución del 79 llevó a que fuera el ayatollah Khomeini, religioso, y elegido no por el pueblo, sino por 80 sabios de la religión musulmana. Es una visión distinta del Islam en los dos puntos. Entonces tienen que ponerse de acuerdo entre sí ellos. Y después, Israel es otra expresión distinta, como Turquía. Turquía es sunita, pero moderna, donde hay derecho a las mujeres, elecciones, el presidente es elegido, hay democracia en Turquía, inclusive hay vida social muy intensa. Y otra expresión es Israel, que no es árabe, ni es musulmana, ni es tampoco cristiana, pero es judía. Entonces Israel tiene una confrontación también histórica entre el mundo judío con el mundo árabe. Lo importante es que, como dice el Papa el domingo en el Ángelus, todos estamos en un mismo barco, y si se hunde nos hundimos todos. Por eso la guerra a nada conduce. Es necesario sembrar la paz y negociar. Todo es negociable. Y
Toda guerra termina en negociación, por eso mientras más pronto sea la negociación, mucho mejor para todos, incluyendo para Venezuela. Aunque Venezuela ahorita se beneficia de la guerra, porque el petróleo va a subir a 200 y hasta $300 si hay el conflicto. Y como estamos produciendo mucho más, la riqueza es mucho más rápido que va a venir a Venezuela, pero creo que en estos casos hay que pensar en la paz mundial. Y usted lo ha dicho, ¿no? A Venezuela le beneficia la guerra, claro, con lo que decía Marco Tulio Cicerón: las derrotas de uno son las bendiciones de otro. Ahora, ¿cómo afecta el conflicto del Medio Oriente o puede beneficiar al petróleo venezolano? Bueno, en Irán, por ejemplo, el 20% del petróleo de China sale de Irán. Al cerrarse el Golfo Pérsico y no poder tener petróleo de Irán, de China va a tener que comprarnos a nosotros, pero a precio internacional, no como antes que eran precios especiales. Europa, que con la guerra del Medio Oriente se les limitan muchos suministros petroleros, van a tener que venir a América Latina, a México, a Venezuela, Brasil, Argentina, que tienen petróleo. Entonces nos beneficia en todo sentido el conflicto, pero también, aunque no haya conflicto, seguimos siendo importantes para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, en una nueva política de apertura. Ya estamos viendo cómo llegan Repsol, está llegando la Eni italiana, está llegando las compañías americanas, Chevron. La Shell, Chevron, ya que tiene una larga experiencia. Y por supuesto que todo esto beneficia a los venezolanos y va a beneficiarlos. Yo muchas veces pongo el ejemplo de Kuwait, que es petrolero. La educación es gratis, la medicina es gratis, garantizado tiene el padre el trabajo y la seguridad social. Cuando te vas a casar, te dan una dádiva de 20.000 dinares, que son 60.000 euros, para que hagas tu hogar. Y dicen, si Alá me manda el petróleo, si Mahoma me da el petróleo, yo tengo que repartirlo. Venezuela puede tener la riqueza de Qatar y vamos a tenerla. Ahora, ¿cómo queda Venezuela desde el punto de vista diplomático con Irán y con China hacia este gran acuerdo energético con Estados Unidos? No, yo creo que lo que decía el hijo del presidente Maduro, Nicolás Maduro, hijo, ¿no? Sí. Decía, tenemos que tener relaciones con China, con Rusia, pero también con Estados Unidos y con Israel, inclusive dijo él. Yo creo que la nueva línea es tener relaciones con todos los países del mundo, que es lo lógico. Yo, por ejemplo, que fui embajador en el mundo árabe, tenía un amigo embajador en Israel, que es Milos Alcalay, y lo visitaba siempre en Israel. Había una apertura completa. Vamos a tener que llegar a eso. No, Irán sabe y entiende que somos amigos y podemos tener muchas coincidencias, pero también tenemos que tener relaciones con todos los demás. ¿Y qué papel puede jugar Estados Unidos en el Medio Oriente? En Estados Unidos depende mucho de quién es el presidente, porque un gobierno, aunque sea un gobierno de separación de poderes, el presidente tiene mucho poder. Pero Estados Unidos, ya, el Medio Oriente, el desastre del Medio Oriente viene con la caída del Imperio Otomano, que estaba en todo el Medio Oriente, 600 años de gobierno, y dividió esos países de una manera arbitral. En la Segunda Guerra Mundial, primero estaba Francia e Inglaterra, que tenía el dominio del Medio Oriente. Pero cuando Estados Unidos vio el petróleo, también se metió allí. Por eso la línea Nasser y todos estos dirigentes pidiendo la nacionalización petrolera, que aquí la seguimos también. Entonces, en este momento, para Estados Unidos es vital el Medio Oriente, pero para Rusia también, y para China fundamentalmente. Entonces, en estas tres potencias del mundo, Rusia, Estados Unidos y China, el Medio Oriente sigue siendo enfocado como algo principal. Lo importante es que ahora nosotros somos el pivote mundial, porque con la inseguridad del Medio Oriente y las guerras, Venezuela puede presentar un clima de paz y abierto a todos los países. Por eso ahora es el pivote, hablan del pivote del Caribe, y el Hormuz, que es aquí en la salida del petróleo hacia el Atlántico, va a ser del mundo nuestro, pero hay que manejar con los mejores y los técnicos y escoger a los que sepan de la materia. Ahora, usted tocó algo muy importante de Kuwait. ¿Qué puede aprender Venezuela desde el punto de vista diplomático de Kuwait y de los Emiratos Árabes? Lo mismo que decíamos. Uno, tener relaciones con todo el mundo. Kuwait tiene relaciones con Irán, pero tiene relaciones con Estados Unidos, tiene relaciones hasta con el Vaticano tiene. Es decir, abrirse en la vía diplomática. En segundo lugar, formar a los diplomáticos de carrera, volver al concurso, que el diplomático que salga sea no porque tiene un cargo político, sino que entienda que es una carrera. Fíjate que Brasil o España aquí cambian los gobiernos y los diplomáticos siguen, porque son formados para eso. Uno estudia negociaciones, derecho internacional, economía internacional. No puedes improvisar en el servicio exterior, pero creo que vamos por el camino. Los nombramientos que hemos visto van por el camino y esperemos que gente que se interese en el tema internacional ingrese. Pero también emplear una política que el pueblo sienta que la riqueza es para ellos también, que el petróleo es de ellos y no de grupos que lo manejan arbitrariamente. Y en cuanto a las sanciones, como tú decías, qué bueno que nos las quiten, es necesario, es absurdo. Las sanciones no golpean al gobierno, sino golpean a los pueblos. Por eso Naciones Unidas reiterativamente ha dicho que las sanciones son especialmente antipáticas
a lo internacional y discriminan a los pueblos. Y justamente en ese campo de lo que ha hecho las Naciones Unidas, ¿sigue siendo el derecho internacional el álgebra, la omega para resolver los conflictos o el uso de la fuerza? Tú decías al comienzo, con mucha razón, que el derecho internacional está precisamente para la armonía entre los pueblos, para la solución de los conflictos. Y el artículo 33 de la Carta de la ONU, que firmamos todos, rusos, chinos, franceses, ingleses, dice: todo problema internacional tiene que tener por soluciones de negociación o buscando un organismo internacional como la Corte Internacional de Justicia, pero por el derecho, por la fuerza del derecho. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, doctor Cándido? Que la fuerza del derecho, que debiera ser muy fuerte, se ha cambiado por el derecho a la fuerza. Entonces ahora el derecho a la fuerza es: si yo soy poderoso, hago el derecho que me dé la gana, como Trump, que dijo: yo no tengo normas jurídicas, yo tengo mi propia moral. Como también Putin, porque los dos grandes están rompiendo con el derecho internacional. Cuando Putin invade a Ucrania, rompe con el principio de soberanía y territorialidad. Y cuando Trump dice que va a cogerse a Groenlandia o ha dicho que va, en este caso, injustamente, al margen del derecho internacional, hacer lo que está haciendo en Irán, al margen del gobierno de Irán, uno puede señalar que es una dictadura o no, eso depende de cada uno, pero sí, tenemos que tener otra vez la validez del derecho internacional, forzar a los estados a que respeten el derecho internacional, que son la Carta de Naciones Unidas, los tratados internacionales, los organismos internacionales, y sobre todo el respeto a la dignidad humana y a la libertad, que es fundamental. Bueno, hemos visto como una ruptura del derecho internacional en cuanto a los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la libre determinación de los pueblos, la soberanía de los pueblos y que todos los estados son iguales ante la ley, y la prohibición del uso de la fuerza, excepto cuando sea autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Embajador, usted tiene mucha experiencia en el tema de la diplomacia y yo creo que en la filosofía del poder para que a través del diálogo y la negociación podamos convivir en paz. Ahora bien, ¿cuál es el mayor desafío que tiene hoy Venezuela dentro de la diplomacia? Yo voy a separar la pregunta además con la observación que tú has hecho. Esto de la filosofía es importante en el derecho internacional. El derecho internacional tiene tres variables fundamentales. Una es la normativa, tú decías, las Cartas de Naciones Unidas, los tratados internacionales. Segundo es la fenomenológica. Donde hay un fenómeno cualquiera, nace el derecho internacional. Por ejemplo, hace 100 años no había energía nuclear, luego no había derecho internacional nuclear. Hace 40 años no había el Internet, los algoritmos, y hay un derecho ahora internacional de la inteligencia artificial. Pero el segundo punto es también la parte ética, moral. Hay que tener principio, saber que el hombre, no importa que sea blanco, negro, comunista o capitalista, tiene derechos fundamentales. Y respetar a la persona humana, por eso es tan importante. Ahora, Venezuela tiene que ir en ese camino también de la comunidad internacional, reintegrarnos a la Comunidad Andina de Naciones, reintegrarnos al Mercosur. Acaba de firmar el Mercosur con la Unión Europea. Hay que ver las ventajas que tiene y nos sacaron del Mercosur. Tenemos que volver. Y la Comunidad Andina, tú que eres de la frontera y además tienes un libro muy importante donde evocas lo que era tu infancia en la montaña y allí cerca del Táchira. Yo también soy paisano suyo. Lo que pasa es que soy de La Grita, pero en el mismo cuadro geográfico de la montaña y del pueblo. Y que venimos de esa zona. Ahí nos enseñaron los padres eso, el respeto al otro. Y hay que ver el respeto al vecino. Ahí estamos con Colombia al lado y siempre ha habido una buena y cordial relación. Volver a la Comunidad Andina, integrarnos a la OEA, ir a la Corte Penal Internacional y estar activos en los organismos internacionales. Ahí tenemos el problema de Guyana. Ahí tenemos que hacer una gran diplomacia para recuperar 160.000 kilómetros. Argentina está reclamando 13.000 kilómetros en las Malvinas. Los españoles e Inglaterra se pusieron de acuerdo por 7 kilómetros, que es el Peñón de Gibraltar. Tenemos un gran dilema y un gran problema. Ahí tenemos que unirnos todos y tener una sola posición. Ahora, usted toca un punto muy importante para todos los venezolanos y sobre todo para el derecho internacional. La gran facultad y potestad que tiene la Corte Internacional de Justicia de tomar una decisión pronto sobre nuestro territorio, que nuestro nos pertenece, ¿no? ¿Cuándo es la decisión de la Corte Internacional de Justicia? ¿Estamos próximos? Es interesante esta pregunta porque no sabemos muchos venezolanos que la Corte es un organismo internacional de Naciones Unidas, pero hay un principio que es el mutuo acuerdo. Yo para ir a la Corte Penal y llevar un Estado, ese Estado tiene que estar de acuerdo en ir. Y Venezuela se vio impulsada por Guyana cuando descubre petróleo en 2015 a llevarnos a la Corte Penal Internacional con el agravante que la Corte la aceptó. Pero hay 4 votos salvados, entre ellos el de Abrams, que era el francés,
el de un ruso, un italiano y un marroquí, Bomunoa, que yo lo conocí, por cierto, ahora cuando estuve en la Corte, y nos dan la razón a nosotros. O sea, estamos obligados a ir por Guyana. En ese caso no reconocemos la Corte Internacional de Justicia, la decisión. Ahora, la decisión viene, eso va a ser en mayo, junio, y tenemos que ir este año. Sí, y tenemos que ir a dar los argumentos. Ahora, lo que se impone con Guyana es negociar y llegar y repartirnos el territorio. No va a haber otra alternativa. Yo sé que es un poco antipático, pero 160.000 kilómetros que Guyana ocupa, vamos a dividirnos. Fíjate, Túnez y Libia dividieron el territorio en la parte marítima por el petróleo. El Mar del Norte está dividido entre varios estados. El Golfo de México tiene entre varios estados. Lo que propongo una vez Carlos Andrés Pérez, aquello de la represa del Mazaruni, una electricidad para todos. Ahí tenemos que negociar con buenos diplomáticos y llegar a un acuerdo pronto, porque más allá de la decisión de la Corte no nos conviene la guerra, y menos ahora en este contexto internacional. Al principio hablábamos, señor embajador, sobre la importancia del derecho internacional donde se encuentran la política, la filosofía, la moral y el poder. Es el punto y la economía. Sí, bueno, la economía es el punto de encuentro. Yo creo que el escenario para la Corte Internacional de Justicia va a cambiar. Claro. Porque hay una buena relación, hay un gran acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos. Y el principal, no digamos, contrincante que tenía Venezuela era, y con todo el respeto hay que decirlo, ¿no? ExxonMobil, que estaba explorando. Fue la que pagó 15 millones de dólares para llevar el juicio a la Corte. Y quería precisamente que la decisión fuera rápida para ellos tener la potestad. Pero ahorita hay una nueva realidad que es interesante que tú señales, porque esto nos obliga a una nueva diplomacia. Claro, una nueva diplomacia, y ahora ExxonMobil viene a Venezuela. Está dentro del gran acuerdo energético suscrito Venezuela y Estados Unidos, y así lo ha manifestado el Departamento del Tesoro. Ese es el nuevo camino. Y fíjate que en aquella reunión del presidente Trump, que se sentó con las grandes transnacionales petroleras, estaba ExxonMobil. Entonces va a cambiar la postura, y yo creo que esto nos puede ayudar. No es que nos puede ayudar, es lo que nos corresponde por derecho. No, primero Trump va a ser duro con Guyana, decirle Venezuela tiene sus derechos, y con nosotros decirnos también vamos a sentarnos a negociar. Yo creo que se va a resolver pronto, y sería un éxito para la presidenta Daisy Rodríguez si logra resolver ese problema que empezó en 1814 con la donación de un pequeño territorio de los holandeses a los ingleses. Bolívar ya en 1820 y 30, hasta antes de morir, se insistía en que el territorio era nuestro, creó la Capitanía de Guayana. La Capitanía de Venezuela, que era territorio nuestro, por el Posibilidad Yuri, es el territorio para nosotros. Después todo el siglo pasado lleno de reclamaciones, hasta que van al Tribunal de Washington, donde no estuvimos nosotros, y viene la decisión de 1899 del laudo de París, que nos quita ese territorio porque no estaban los venezolanos. Y de ahí todos los gobiernos de Gómez y Caldera y los copellanos y Adecos y todo el mundo ha estado en la misma línea. Y hoy también, no reconocer la jurisdicción de la Corte, negociar todo por la vía, y sobre todo el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el único marco jurídico y político que tenemos. Quiero decir que cuando se discutió esto en la Corte, yo agradezco al gobierno que me haya puesto en la delegación oficial. Y me dio un orgullo cuando vi a la presidenta, porque ahí se discute en francés e inglés nada más. Y vi a la presidenta en las discusiones globales con un francés y un inglés bastante, el inglés mucho mejor, pero muy bien. Eso es un orgullo para el país. Y tenemos una asesoría extraordinaria, sobre todo de un alemán, Zimmermann, que tiene 13 libros sobre la Corte, y un español, Antonio Remiro Broton, que es lo mejor en el derecho internacional de España. Y un grupo de venezolanos que se han incorporando a la defensa del Esequibo. Hay que estudiar precisamente el Esequibo, llevarlo a las escuelas. Ojalá que puedas hacer 2 o 3 podcasts tuyos sobre el Esequibo para ver las distintas posiciones. Y ahora ahí son 160.000 kilómetros. Hay que ver el toro, los minerales que hay, las tierras raras, los bosques, la parte ecológica, y la salida al Atlántico, que es la que tenemos nosotros. Sí, y yo creo que usted ha dicho, ¿no? La señora presidenta, cuando estaba en la Corte Nacional de Justicia defendiendo muy bien a Venezuela, rodeado de un interesante equipo magnífico, conocedor de la más alta talla internacional sobre el tema de nuestra Guayana Esequiba. Y hay cielos abiertos para... Vas a hacer varios programas sobre ese tema, ¿no? Sí, hay que hacerlo, y vamos a invitarte de nuevo. No, y otra gente que también... Y a invitar a otra persona. Hay unos académicos que han escrito mucho sobre esto. Bueno, está Hernández Bertón también, que está muy bien en Yo le hice una entrevista la semana pasada, que estuvo acá de unos 45 minutos, que lo va a pasar el domingo en Globovisión, en Embajada y Embajadores. Pero te lo voy a mandar porque es interesante que ustedes difundan lo que es en este tema. No es un problema de fanatismo, de patrioterismo o militarismo, sino que es una temática diplomática y jurídica. Y como tú dices, con dimensión filosófica.
porque el Acuerdo de Ginebra tiene una dimensión filosófica también, la cooperación entre los pueblos, el desarrollo nuestro, la amistad que tenemos que tener a pesar de la diferencia. Sí, no podemos dejar de lado la esencia de la filosofía, que es la esencia de la vida para la convivencia pacífica de todos los pueblos y de todos los estados, sin importar distinciones políticas, que prevalezca el interés general de la población. Hay cielos abiertos para la diplomacia venezolana, hay cielos abiertos para el Estado venezolano y sobre todo el gran equilibrio que ha tenido la señora presidenta en el manejo de las relaciones internacionales y sobre todo va a tener un gran triunfo porque yo sí creo que se puede cerrar la Corte Nacional de Justicia va a decidir a favor nuestro, aunque el principio fundamental es el principio de consensualidad y Venezuela no fue consensuada para acudir a esa jurisdicción. No, y aunque decida en contra, siempre hay la vía diplomática para seguir discutiendo y convencer a Guyana que tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo porque la diplomacia es eso. Embajador, y usted decía algo muy importante. La decisión de la Corte Nacional de Justicia no pasa nada, porque nosotros hemos visto en reiteradas ocasiones que la Corte ha decidido, pero los estados no ejecutan, no hay una ejecutoriedad referente a la decisión. Siempre hay un tribunal que nos obligue, o sea, no hay una fuerza internacional. Desgraciadamente deberíamos tener esas instancias como en la parte civil o en la parte penal venezolana interna en los países, donde la justicia primero no consulta a la otra parte, sino que lo lleva a la justicia, pero el internacional sí tiene que consultarla. Pero eso será el nuevo orden internacional futuro. Por ahora se puede seguir trabajando y la diplomacia siempre tiene el campo abierto. Ahora, señor embajador, ¿cómo ve usted el concepto del poder dentro de la política internacional? Mira, el poder tiene una arista necesaria porque la sociedad lo necesita. Tenemos tantos intereses que hay que tener una delegación de poder. Pero el poder tiene en lo político puro demasiado compromiso contra la moral, es los intereses. Maquiavelo, ¿te acuerdas que decía? El fin justifica los medios. Y daba consejos muy malignos, porque decía, si tienes dos enemigos, únete con el más débil y después destroza al más fuerte. Si vas a hacer un bien, hazlo poco a poco para que te lo agradezcan mucho, le dice al príncipe. Pero si haces un mal, un solo golpe para que se olviden rápido. Y entre otras cosas decía, los príncipes para tener éxito algunas veces tienen que parecer que son locos para que les crean. Que es el caso de Trump. Ya cuando Trump saca al presidente de Venezuela, la manera que lo hizo, o ataca a Irán, la gente dice, este tipo está fuera de la lógica que cualquier cosa puede hacer. Ahora, el derecho internacional es como una especie de cauce para que ese río de pasiones se enrumbe por el camino. Pero hace falta formar más a los pueblos, más al derecho, darle fuerza y que tengamos una norma jurídica universal verdadera. Pero falta mucho por hacer y creo que estos programas ayudan a fomentar el interés en esta materia. Ahora, ¿es posible separar la ética de los intereses económicos cuando los países negocian? Sería lo ideal tener la ética, porque la ética es lo moral del bien frente al mal. Pero la política muchas veces se olvida de la ética y lo que busca es el interés. Fíjate que los que llegan al gobierno se quieren quedar eternamente. La política del mal prácticamente. Y eso en la derecha y en la izquierda tratan de modificar la constitución, de alargar los periodos presidenciales. Porque el poder es erótico, decía Mitterrand, es sensual. El que llega al poder no quiere irse nunca. Ahora, una ética, por ejemplo, el caso de izquierda con el presidente de Uruguay, que fue extraordinario, Pepe Mujica, hay que ver, un hombre que salió pobre, que no quiso seguir en la presidencia. Mandela estuvo 4 años y dijo, no quiero más, aunque lo quería el pueblo. En cambio, los que se quieren quedar 2 y 3 periodos, es horrible lo que pasa. Caldera tendría más dignidad y Carlos Andrés Pérez y más reconocimiento si no hubieran hecho segundo gobierno. La gente quiere cambios. Es lo que está pasando en Irán. En el fondo, el pueblo iraní está en las calles, las mujeres quieren otra vez quitarse la burka, estar otra vez como occidente, y los jóvenes quieren tener pluralidad y no que les obliguen a una sola religión. Entonces, esos gobiernos autoritarios son negativos en el mundo, de derecha y de izquierda. Fíjate El Salvador, ya modifica la constitución para quedarse en el gobierno. Y en la izquierda también quieren modificar las constituciones para quedarse en el poder. Ojalá y tuviéramos una ética del poder, una dignidad del poder. Por eso Pepe Mujica es un ejemplo en América Latina como Mandela. Mientras que Hitler y Mussolini y esos tipos que se creían dioses, salvadores, terminan mal. Hay una teoría en la Grecia que dice que los dioses le daban la ibris a unos hombres porque tenían poder de seducción, hablaban bonito, tienen el poder. Pero si se portan mal, les manda la némesis, que es el castigo. ¿Cómo murió Mussolini? ¿Cómo murió Hitler? ¿Cómo murió los grandes dictadores? Saddam Hussein, horrible. En cambio, los que han gobernado bien, como Bolívar, que murió pobre prácticamente, hay que ver la dignidad. O Miranda, que sufrió la cárcel horrible. Por cierto, me está gustando mucho más Miranda últimamente que Bolívar, por la obra tan extraordinaria que hizo, y lo tenemos un poco olvidado. Ahora se cumple, por cierto, el bicentenario del Congreso de Panamá, que es una idea de Bolívar, pero también de Miranda, anteriormente la integración latinoamericana. Embajador, usted decía algo muy interesante, ¿no? Que regrese a Venezuela el talento, y el talento desde el trabajador hasta quienes dirigen
el Estado venezolano. Y hemos visto posturas muy, muy interesantes y además importantes para Venezuela para dar estabilidad política, estabilidad jurídica y estabilidad a las relaciones internacionales. El Estado, bueno, ha promulgado la ley orgánica de la amnistía para la convivencia democrática, la nueva ley orgánica de hidrocarburos. Se ha sumado recientemente la nueva ley orgánica de minas. Entonces, ¿qué otra cosa haría falta para poder perfeccionar un Estado fuerte? Por ejemplo, entendiendo ya al Estado como población, territorio y gobierno. Mira, hay cosas nuevas. Esa elección que se va a hacer ahora del fiscal general de la República, que sea una elección real y no a dedo, que se elija el defensor del pueblo también, que viene ahora, ya están las postulaciones. O sea, que el pueblo participe, que se respeten las gobernaciones y tengan autonomía, que se le dé más autonomía a los estados, al Táchira, o Zulia, o Sucre, que eduquemos más al pueblo, porque fíjate, y brevemente, la Revolución Francesa es la más sabia que ha habido en el mundo. Tenía 3 principios: la liberté, que es la libertad, y que todas las constituciones han sido en esa línea, ¿no? Libertad individual, libertad de prensa, etc. Después, la égalité, que es la justicia, que es fundamental, que se vio sobre todo con la Revolución Soviética, hacia donde iba la justicia, pero que fracasó. Y por último, la fraternidad. Nos falta, aquí en Venezuela tenemos una democracia representativa, una democracia participativa, y nos falta la democracia cognitiva, que el pueblo sepa lo que está haciendo, que lo enseñemos, que tenga conciencia, que pueda actuar. El día en que eso lo tengamos será mejor. Por eso programas como este, que son de difusión, de enseñanza, ayudan a elevar el nivel democrático. Y ahora tenemos la oportunidad en los medios de comunicación de expresarnos más libremente, de comunicar lo que queremos y de respetar al otro. El día que respetemos al otro, la fraternidad es fundamental. No todos pueden pensar de la misma manera, ni tampoco sembrar el odio en programas, en proyectos, en ideas. Hay que sembrar el amor. Nada se pierde con ser amigo, con aceptar al otro y vivir conjuntamente. Sí, como decía San Agustín, solo desde el amor podemos vivir sin rencor. Ahora usted ha tocado algo muy importante. El amor entendido también como amistad, porque en San Agustín el amor no es solamente lo erótico o pasional, sino que el amor es la comprensión del otro, la aceptación del otro. Así piensa distinto. Sí, el amor, por ejemplo, es necesario. En la pareja, si no hay amor, se acaba eso, porque pasa la emoción, el entusiasmo. De padre a hijo, si no hay amistad, se pierde también ese cariño. De hermano a hermano. Por eso la amistad agustiniana es tan importante, y tú la has citado, mejor que la tomista de Santo Tomás de Aquino, que era muy idealista. Y la Suma Teológica, Santo Tomás. Claro, Suma Teológica. Sí. Ahora, usted ha tocado algo que es nuestro pueblo. Y si bien es cierto, en los últimos 10 años o 8 años, los más afectados han sido nuestro pueblo por las sanciones. Las sanciones, y también no basta con las sanciones, también basta con la dirección, con la gerencia, es importante, porque con sanciones se puede vivir, pero claro, es mejor sin sanciones porque tenemos más posibilidades. Ok, vamos a la pregunta, señor embajador. Entonces, ya se está dando acuerdo energético, ya vienen las inversiones, y yo creo que haría falta una reforma a la ley orgánica del trabajo para que los trabajadores puedan ser reivindicados, digamos, en ciertos derechos que el Estado se vio impedido, digamos, por las sanciones, de cumplirle a los trabajadores. O sea, es decir, del aumento de sueldo a todos los trabajadores, de los médicos, de los profesores, de los campesinos, es decir, todos los sectores económicos, todos los sectores sindicales tienen que verse beneficiados, porque ya están entrando los recursos a Venezuela para que de alguna manera, digamos, el pueblo se vea beneficiado de la riqueza de Venezuela, que durante mucho tiempo ha sido vulnerado y ha sido resquebrajado sus derechos. Entonces, que se dé, ¿qué opina usted que se dé una nueva ley orgánica del trabajo? Sí, porque en el fondo el ciudadano más digno es el que trabaja. Trabajar es lo que hace la patria. Y los trabajadores están muy mal remunerados, todos los intelectuales. Me decía, yo entrevistaba a la vicerrectora de la Universidad Central, la doctora Garcés, la vicerrectora, y me decía, yo le preguntaba, ¿cuánto gana un profesor universitario? Y me dice, nosotros no ganamos, nosotros pagamos por enseñar. Realmente entre el autobús o el carro y la gasolina, un profesor no gana nada, y los empresarios tampoco. Y un país rico. Yo veía el caso de Kuwait, 3 años estuve allí. Gratis toda la educación, los servicios médicos gratis. Noruega, que no es Medio Oriente, Noruega tiene petróleo. Y el que ya llega viejo a la tercera edad tiene todo garantizado. Dónde ir, cómo vivir. En cambio, en estos países que son tan ricos, hemos perdido esa fortuna. Más allá de las sanciones, sin sanciones estamos con más posibilidades, pero es tener buenos gerentes, buena administración
y sobre todo dignificar el trabajo, porque esos sueldos lo que hacen es que el que llega al cargo lo que empieza a enriquecerse porque no tiene capacidad de trabajo. Pero yo creo que las cosas van cambiando y sobre todo la moral, que es importante. Bueno, usted citaba a Aristóteles y Aristóteles decía: la esperanza es el sueño del hombre despierto que se atreve a convertirlo en realidad. Y ya hay una nueva realidad en Venezuela, ya hay unas buenas relaciones económicas y unas buenas relaciones diplomáticas. Por tanto, vamos a tener prosperidad y vamos a tener bienestar social para todos. No, estoy de acuerdo contigo y es la única vía. Insisto, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y todas estas redes nuevas, porque son las que crean opinión. Por eso ojalá y tuviéramos muchos programas como este, que no los pagues tú, sino que los pague el Estado, porque esto es formar al pueblo. Ahora, embajador, ¿es necesario una reforma al sistema de justicia de Venezuela y especialmente la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia? Tú has insistido mucho en eso. Los ciudadanos más complicados y más dignos deben ser los jueces. Hay que ver lo que es decidir sobre la libertad o la cárcel, sobre la vida o la muerte. Y los jueces tienen que tener buenos sueldos para que sean más independientes. Como en Estados Unidos, inclusive, los jueces se eligen por vida para que ningún gobierno los manipule. Ojalá tuviéramos una medida en que los jueces sean muy protegidos, que sean muy bien financiados, sobre todo en su trabajo, y muy bien cultivados, que vayan por ascenso, por concurso. La justicia es terrible. Es la primera poder del mundo es la justicia y tú no tienes una reforma necesaria. Sí, bueno, porque lo hemos dicho, la justicia es el alma y el corazón de la sociedad y recae sobre los jueces la potestad de administrar justicia y sobre todo de decidir lo más importante que tiene el ser humano, que es la libertad y es la propiedad, bajo ese concepto filosófico francés. Y sí, bueno, aquí tenemos todavía jueces honestos, tenemos fiscales honestos, pero es necesario una reforma al sistema de justicia para el tema de inversión. Es tan delicado que Pilatos, que tiene que juzgar a Jesús y que sabe que es inocente, pero que el pueblo le dice que no, que es culpable, se lava las manos como para decir: yo no quiero caer en este delito. O cuando decidió la vida de la mujer aquella que trajo al hijo Salmón, que entre la justicia es tan importante y deberíamos darle mucha importancia a la formación de jueces. Ahí sí es la moral fundamental, que sean incorruptos. Sí, yo creo que tenemos que ir a nuestro origen. ¿Cuál? Al derecho natural, al naturalismo, digamos la gran teoría de Hobbes, claro, que somos jovenianos, que el derecho natural crezca para que enlace al derecho positivo, porque vemos que muchas veces la ley no resuelve el problema, es un problema de la moral, es un problema de una sociedad que no se ha sabido. Puedes tener una ley ideal, como la Constitución nuestra, el 99 es excelente, pero hay que aplicarla, llevarla a la Pero nos referimos a que el sistema jurídico se tiene que adecuar a los nuevos cambios y a los nuevos tiempos que vive la sociedad mundial. Y sobre todo en Venezuela nos hemos quedado con un código de comercio antiguo. Nos hemos quedado con un código penal viejísimo, el modelo español. Entonces hay que adecuar todos estos sistemas jurídicos a los nuevos tiempos, es decir, a una estructura escalonada basada en el derecho natural. Que el naturalismo forme parte. Sí, esos principios básicos que tiene el ser humano dentro de sí, ese es el derecho natural. Y no solamente el que aprueban el Congreso, las leyes, porque muchas veces son defectuosas. Y además, como tú decías, unirnos. Mandela insistía mucho, decía: cuando yo voy solo llego rápido, pero si voy acompañado llego lejos. Los venezolanos decimos cada uno por su lado, ya no hacemos nada, hay que unirnos todos, de derecha y de izquierda, de comunistas y capitalistas, sacar lo mejor de todos y meterlo en un proyecto. Embajador, estamos llegando ya al final de este programa, El sentido de las cosas. Nos hemos pasado por la filosofía, por la moral, por la política, por el poder, por la diplomacia, por la injusticia y por la justicia, por el amor, por el odio. ¿Cuál es el mensaje final que usted le diría a Venezuela hoy? ¿Y cuál un mensaje para el Medio Oriente? Hace como 3000 años esa pregunta se le hizo un alumno a su maestro, que era Confucio, padre de la filosofía oriental, que es el Sócrates nuestro. Confucio para ellos es como Sócrates para nosotros. Dice: maestro, ¿qué consejo me da usted para mi vida? Y le dice: 2 cosas son lo que necesita. 1, arroz, para el cuerpo, para tu trabajo, para tu vida diaria, que te garanticen el arroz y que tú lo consigas bien. Y sigue siendo válido. Yo tengo que tener buena casa, buen hospital, etcétera, etcétera. Pero también dejé de tener flores. Las flores te permiten soñar, hacer poesía, vivir la vida. Y en el fondo esa es la justificación de la vida.
Por eso el mensaje es, sigamos, tenemos todo, el arroz lo tenemos garantizado. Vamos a enseñar con las flores a filosofar, a pensar en la moral, en la ética, en el derecho, a educar. Yo cuando estuve en Corea 3 años, hay que ver Corea, Singapur, Tailandia, todos los países del Extremo Oriente, China, el poder que le da la educación. Todo el dinero hay que meterlo en educación y seremos felices porque el día que elevemos el nivel cultural y elevemos el nivel intelectual de la gente, tenemos un mejor país. Así que muchas flores y digamos la garantía del arroz. Hay cielos abiertos, embajador, para Venezuela, porque va a prevalecer la paz, va a prevalecer la justicia, la legalidad y sobre todo el encuentro de nosotros los venezolanos, sin importar los partidos políticos, es decir, que sea un solo interés Venezuela. Siempre habrá nubes, pero las nubes se van, lo importante como tú dices es el cielo. Un día y otro tendremos el cielo claro, aunque haya nubes oscuras, pero las vamos quitando poco a poco. Muchísimas gracias por venir al programa El Sentido de las Cosas, señor embajador. Y el sentido de las nubes de la realidad. Gracias. Gracias.